Mucho gusto verlos aquí y también en línea. Pues precisamente ahora vamos a hablar acerca de este acompañamiento psicológico virtual, ¿sí? Y bueno, pues quiero, si no saben, ¿quiénes de aquí sí ya conocían Centro San Camilo? ¿Ya todos son conocidos de aquí o es la primera vez que vienen? ¿Sí? Que levante la mano quien viene por primera vez. Ah, muy bien, pues les invitamos a que se unan y sigan viniendo a todas estas jornadas mes con mes. El equipo de Maribel y de aquí de Centro San Camilo pues siempre hacen jornadas también para las personas que nos están viendo. Les damos la invitación porque pues estamos de manteles largos, no sé si sepan, pero estamos festejando los 25 años del Centro San Camilo. Y el lunes, precisamente 25, es el día que conmemoramos el natalicio de San Camilo. San Camilo, pues es el que está aquí, ¿verdad? Y son sus 25 años aquí en México, por eso le puse la bandera. Y San Camilo, pues siempre se caracterizó por ese acompañamiento a la persona, al ser humano. Se caracterizó porque vino a fundar una nueva escuela de caridad. Ya hace algunos siglos, murió en el 614, échenle la cuenta cuántos años llevamos, ¿verdad? Ya vamos por los 500 años, a ver si nos tocan, y si no, pues a los que toquen que festejen mucho, ¿verdad? Entonces, hoy quería hablarles acerca precisamente de todo esto que estamos viviendo. La gente necesitamos acompañamiento, necesitamos hablar, necesitamos que nos escuchen. Y desafortunadamente a veces no tenemos la cercanía o estamos con la facilidad de que haya un psicólogo, de que haya una persona que te escuche y te oriente. Nosotros como psicólogos pues venimos también de una formación en la que nosotros pues necesitamos, siempre se había dicho pues la cercanía, ¿no? Yo recuerdo cuando hace algunos años, ya se puede contar por décadas, que estaba en la facultad y las materias eran: ve al paciente, velo a los ojos, revisa cómo está sentado, revisa cómo está esto. Era lo que nos decían los maestros. Y pues así lo hicimos, ¿verdad? Todas las corrientes psicológicas de alguna u otra forma nos fuimos encaminando a esa parte de la entrevista, con sala, sin sala, con sillas. Después en la psicología hospitalaria pues a veces no hay lugares, aunque sea en el pasillo. Pero ándale que se llega la pandemia, ¿verdad? Llegó la pandemia y con eso llegaron muchos, se levantó mucho la situación del querer hablar, del querer poder pues tener contacto con otras personas. En el aislamiento yo creo que más o menos pues nos dimos cuenta que sí nos hace falta la gente, pero también nos hace falta la gente para hablar, para que nos sienta. Y pues algunos empezamos a hacer acompañamientos virtuales, ¿verdad? Recuerdo que, de hecho, de experiencia familiar, uno de mis tíos falleció en tiempo de pandemia. Y bueno, pues obviamente yo digo, ¿cómo se va a quedar la familia cuando estamos acostumbrados a que vamos al velorio, a que vamos al entierro, a que vamos? Y pues anda, la verdad se me prendió el foco porque fue de los primeros que falleció. Y pues entonces hicimos pues ¿qué será? Una velación virtual. Nos conectamos muchos miembros de la familia y nos sirvió para reconectarnos, porque había algunos que no nos habíamos visto en años, había otros que pues sí tenemos más contacto, pero sobre todo para mis primos, a los que les mando un gran saludo, si me están viendo, pues era para que ellos se sintieran acompañados, porque no es lo mismo pasar una situación de esas solo que acompañado. Como experiencia personal, pues ya también pasé esa situación de que mi papá falleció, y de verdad que se siente diferente. Se siente diferente cuando alguien llega, te abraza, te dice algo, o solamente está ahí para acompañarte. Y así pasó el tiempo, pasó la pandemia, y muchos empezamos a dar servicios en línea, ¿verdad? Empezamos a contactar a personas, o las personas nos contactaban, y se empezó a preguntar: oye, ¿y esto vale? ¿Sirve? ¿Sirve que vayas al psicólogo a la pantalla si lo que queremos es quitarnos de la pantalla? ¿Sirve que alguien te escuche ahí? Y pues empezaron a dar corrientes de que sí o que sí no.
Y como se dieron cuenta también después de la pandemia, hubo un gran realce de lo que es la salud mental, el equilibrio mental, de que tú puedas expresarte, de que tú puedas acomodar tus ideas, de que tú de alguna forma pues tengas ese recurso. Y pues lo empezamos a hacer. En Centro San Camilo generalmente todo es presencial, pero hubo un tiempo en que empezamos a hacer acompañamiento con jóvenes y pues ahora sí que lo que nos llegaba, empezamos a atender gente o jovencitos de fuera de la ciudad, de otros lugares del país, del centro, del sur, del norte, y pues vimos que así funcionaba. Pero de todos modos, pues vemos que hay ciertas personas que detractan, dice, ya no lo ves, ya no te sientes igual, ya no estás. Entonces, de eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. ¿Sale? Muy bien, entonces ya conocieron a San Camilo. Y la primera parte es lo que yo les decía. Sí me puedo mover, ¿verdad? O me tengo que quedar aquí. ¿Más aquí? En esta parte. Muy bien. Bueno, entonces lo que les comentaba era que, pues sí, de las corrientes que más utilizamos aquí en Centro San Camilo, pues es el humanismo. Pero también, bueno, de vez en cuando también se usa mucho la parte de terapia cognitivo-conductual. Entonces, es importante que estos enfoques, les decía, siempre estaban los maestros ahí, nos decían, a ver, tú ve al paciente, ¿verdad? Por eso incluso Carl Rogers decía, a ver, la terapia centrada en el cliente, el estar en el aquí y en el ahora, ¿verdad? De las demás corrientes humanistas y pues también en la terapia cognitivo-conductual. Entonces, las dudas se empezaron a dar, como les decía, pero vamos a ver si realmente tenemos obstáculos o no. Porque hubo precisamente algunas situaciones, algunos dilemas que encontramos nosotros en este respecto. Como por ejemplo, el dilema del vínculo. ¿Puede la tecnología sostener el alma humana? Una de las cosas que nosotros, o que para nosotros es importante, es el contacto psicológico, ¿verdad? La presencia. Ahora sí voy a abusar tantito de usted, ¿verdad? Que yo la vea, que usted me vea, que de alguna manera sienta mi presencia y yo sienta la suya. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros generamos confianza, ¿sí? Y entonces, pues decían, la duda más profunda radica en que si una pantalla puede transmitir la aceptación incondicional y la empatía, ¿sí? Cuando me tocó empezar a trabajar ya directamente con personas, pues obviamente cuando narraban su historia, el trabajo empático es mío, el yo tratar de entender a la otra persona y que con mis palabras, con mi tono de voz, con pues las características y obviamente todas las técnicas de relación de ayuda, la persona se sintiera escuchada. Y sí lo logramos. Logramos que la persona se sintiera aceptada sin que se sintiera juzgada, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, la sospecha, se temía que el formato virtual enfriara la relación o que el terapeuta sea solo una imagen plana e impersonal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar activos. Pero lo que vimos es que precisamente también lo pudimos hacer, ¿va? De hecho, esta parte de la terapia virtual, pues de alguna manera, ahorita, porque ya tenemos teléfonos, podemos hacer videollamadas, pero desde hace muchísimos años había lo que era la intervención en crisis telefónica. Ahí estaba más canijo porque todo era por teléfono, ¿verdad? No ves a las personas y entonces también haces el esfuerzo, ¿verdad?, de escuchar, de redefinir, ¿sí?, y de regresarle a la persona para que se sienta empática, ¿verdad? Todos estos trabajos que se empezaron a hacer en los 70s, pues empezaron así, con el teléfono. Todavía no teníamos. Aquí contamos que los celulares empezamos por ahí por el 96, 97, por ahí más o menos, y ya con videollamadas pues no tiene mucho. Bueno, unos 10 años por ahí, tal vez ya ni me acuerdo cuánto. Entonces, pues ahora sí que este dilema lo superamos. ¿Para dónde le hago? ¿Para acá? El dilema del mismo peso terapéutico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta relación con el paciente, esta persona con la que acompañamos, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente la plática se tiene que sentir diferente. Tú estás confiando y le estás dando
pues ahora sí que tu ser, esa parte de tu dolor, esa parte de tus dudas, a una persona que tú crees que te puede ayudar, ¿va? Entonces ya establecimos que podemos hacer la empatía, ya establecimos que podemos hacer que se siente escuchado. Pero ahora nosotros, ya con nuestras estrategias, con las técnicas que hemos aprendido en relación de ayuda aquí en Centro San Camilo y otros más, pues entonces toca el momento de regresar. Y ese contacto terapéutico, ese peso terapéutico lo hace también porque la persona confía. O sea, tenemos que ganarnos esa confianza para que ellos hagan lo que nosotros les vamos a recomendar, ¿sí? Ya sea pensar, ya sea que hagan alguna tarea por escrito, ya sea que vayan a meditar o lo que sea. Pero entonces está ese contacto de acuerdo a la confianza que nosotros generamos, pero que también, de alguna manera les decía, está a la disposición de la otra persona. Pero eso nos pasa incluso cuando la gente la tenemos face to face, ¿va? No sé si a mis compañeros les han pasado que de repente vienen las personas, pero como que vienen queriendo no venir, ¿verdad? Porque los mandó el señor, porque los mandó la señora, porque los mandó el papá, porque los mandó la mamá. Yo siempre que tengo así a jovencitos que los tenía face to face así, les decía, tú veniste o te vinieron, ¿verdad? Y ya así como para decirles, ¿verdad? Si vienes o te mandaron. Les digo, ahora sí que a mí, con confianza. No, pues me mandaron. Ah, bueno, pues vamos a aprovechar que ya estamos aquí. ¿Qué te parece, no? Obviamente en esa parte. Entonces sí puede llegar a tener ese peso, pero obviamente también tenemos que enganchar a ese paciente. Entonces, ¿a dónde quedamos que tengo que? Allá. Creo que me salté una. Dice, ¿es mi espacio realmente seguro? Porque eso es importante, la persona se tiene que sentir en confianza. La persona de alguna manera, ese momento en el que tú estás contando tus cosas, haciendo lo que tú hagas, pues te tienes que sentir en confianza. Pero eso mucha labor la hace el que acompaña. ¿Por qué? Porque hay veces que les digo, a nosotros que estamos aquí, que nos toca la parte a veces de ir al hospital, a veces no tenemos espacios, no tenemos un consultorio a donde ir y generar ese espacio de siéntate. Por ejemplo, con las malas noticias, ¿verdad? Que siempre los protocolos nos recomiendan un lugar adecuado, ventilado, con una silla, con esto, con los pañuelitos. Pero en un hospital, y sobre todo a los que vamos públicos, pues son 3 o 6 en la sala. El espacio es así como muchos, ya me voy a agarrar otra vez porque si no, va a decir la señora, ¿qué quiere? ¿Verdad? Entonces, aquí, pues tienes que hacer el espacio. Entonces, por eso también es parte de esa creatividad que tiene la persona que acompaña, ¿sí? Entonces, ese espacio seguro de que nadie te escuche y todo eso, también se puede hacer. Obviamente hay que utilizar la tecnología y ahorita vamos a ver qué es lo que nos hace falta. Dice, la realidad clínica, dice, esta sin duda obliga a redefinir eso que nosotros decimos que es un espacio seguro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, les decía, ese espacio, ese lugar, pero sobre todo de lo que nosotros vamos armados. Por eso es importante que nosotros nos preparemos. Si nosotros vamos a escuchar, solamente a escuchar, sin un compromiso de una alianza terapéutica, de un seguimiento terapéutico, pues igual no tenemos que guardarnos de nada, ¿va? Lo podemos hacer en el camión, lo podemos hacer todo, pero nuestra cercanía es lo que va a marcar la diferencia. Y nuestra cercanía de voz, no es lo mismo decir, a ver, respira profundo, inhala, exhala, que verdad que respires profundo, inhala, exhala, y acá está el camión y acá está la gente y todo, ¿verdad? Pero claro, hay veces que tenemos que trabajar así. Les digo, nos ha tocado de repente en algunas clínicas cuando fallece una persona y entonces todos se alteran. Entonces el espacio seguro ya no es así, ya tiene que ser de todos lados y lo manejas pues un poquito más, pues más grande la situación. Pero en las personas, les decía, a veces, sobre todo en un hospital, pues sí nos recogemos hacia un ladito, como haciendo casita, ¿verdad? Pero cuando tenemos la ventaja de que está otra persona, bueno, pues le dices que se vaya a un lugar más privado y entonces pues ahí podemos generar ese aspecto.
Entonces, las bases del acompañamiento en línea que tendremos que seguir para que fuera realmente efectivo son 3: la alianza terapéutica, la evidencia empírica y la flexibilidad espacial, que ya las hemos estado platicando. Una, ¿por qué? Porque la alianza terapéutica se hace mucho desde que nosotros hacemos el trabajo empático, ¿sí? Cuando nosotros conocemos la situación de la otra persona, pero aparte tenemos también un poquito de experiencia, pues ya tú le vas diciendo a la persona lo que va pasando. Me tocó atender a una de las chicas de acompañamiento que estaba pasando por un proceso de diagnóstico. Entonces, pues le dije, ¿verdad? Así, digo, ella no quería hablar porque, pues, como les dije, no vino, me la trajeron. Entonces digo, pues sí, yo sé que en este momento no quieres hablar, pero sé que algunas personas en tu caso, tal vez tú no, pero otras personas se sienten solas, no saben qué hacer, quisieran hablar con el papá o la mamá, pero a veces no tienen confianza. De repente, cuando se enteren del diagnóstico, les da miedo. Hay algunos amigos que se alejan y sobre todo sientes que tu vida ya no va a ser la misma. Entonces, de repente la niña pues empezó a llorar. ¿Por qué? Porque se hace ese trabajo de lo que está pasando. Tal vez no todo lo que dije le está pasando, pero alguna cosita, claro que le di en el clavo, y es cuando ya empezamos a trabajar. Entonces, sí se dan esos aspectos. Hay veces que también tú estás platicando y de repente de otra situación y me dice, pues ya que estamos platicando, es otra situación. Dice, quiero contarle algo. Le digo, ¿qué? A ver, tú cuéntame. Y ya saben, igual, lo que yo platico ahí, no se lo digo ni a la mamá ni a nadie, ¿verdad? Entonces, pues quiero decirle que de hace un tiempo, ahorita yo no lo hago, pero practicaba el cutting, o sea, se lastimaba. Dice, no se lo había yo dicho a nadie, pero me dio la confianza. Entonces esto quiere decir que sí puedes generar la confianza, sí te puedes sentir en un lugar seguro, sí hay esa alianza terapéutica, ¿verdad? Hay esa manera en la que tú logras despertar y conducir a la persona. Obviamente, pues eso también implica responsabilidad para ti y obviamente también implica lo que si tuviéramos cara a cara, como la seguridad, como si me cuenta algo que perjudique su vida, pues obviamente desde antemano, ¿verdad? Les avisas y pues vas haciendo, no te había visto, perdón. Entonces, esa parte es muy importante porque ese vínculo humanista, esa parte humanista que a diferencia de otras técnicas psicológicas que son más impersonales, pero que también todas en su momento pueden lograr es este elemento. La estructura, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, las tareas, los autorregistros digitales, se adapta a la forma natural del entorno virtual. También, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dejas este tipo de tareas o haces este tipo, las personas lo hacen. Y también hay cierto control. Entonces, eso también es algo que nos suma y que suma precisamente sobre todo para que la persona se sienta que la están tratando. La flexibilidad espacial, esto es cuando la terapia ocurre en el espacio seguro y cotidiano del consultante, ¿verdad? Que ya les había platicado hace rato, que generalmente pues lo ideal es tu consultorio, pero si no se puede, como les digo en este caso, en este proyecto que habíamos empezado, pues no se podía y pues tuvimos más éxito ahora sí que afuera que adentro. Entonces eso también pues nos da a entender que sí se puede. Vamos a ver entonces cuáles son algunos de los pros y cuáles son algunos de los contras, porque así nosotros también podemos planear. O sea, todo se puede, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, los pros, pues la accesibilidad, ¿verdad? Porque podemos ir a donde nos dé. Ahora sí que a donde el paciente esté lo podemos hacer. Sí, siempre y cuando haya las herramientas para hacerlo
podemos llegar, incluso aquí en la ciudad de Guadalajara, para los que no son de acá, pues también nuestras distancias ya son fuertes, ya para trasladarte en algunos lados ya es hora y media, 2 horas para llegar a la consulta, y pues a veces nomás por ir por 1 hora como que dicen, se la piensan, entonces pues pasa. Pero si también la persona vive en algún lugar, en alguna comunidad, en todo esto, pues lo hacemos. Esto viene también desde mucho antes de que se abra, todo esto estamos hablando por ahí, 80s, 90s también, cuando se empezó a hacer la telemedicina, ¿verdad? Que era que todos estábamos así, incluido yo, así como escéptico. ¿Por qué? Porque veníamos pues de otras formas de acompañar terapéuticamente, pues más tradicionales. Otro es el ahorro, que ya lo comentaba, porque reduce el tiempo y los costos de traslado. La comunidad, porque hay mayor intimidad para personas con ansiedad social o agorafobia, ¿verdad? Las personas que de repente no, su fuerte no es la socialización, entonces pues no se tienen que trasladar, ni mucho menos. Y la continuidad, porque facilita mantener las sesiones a pesar de viajes o mudanzas. Me ha tocado a mí que de repente pues me invitan a dar conferencias en algún otro lado y pues desde allá puedo hacerlo, siempre y cuando haya los medios. ¿Por qué? Porque también están los contras. Una es la brecha tecnológica, porque dependiendo del paciente, hay algunos pacientes que, como les decía, si saben manejar su tablet, su computadora, su celular, pues es más fácil. Pero pacientes que tal vez, bueno, por edad, por movilidad, no lo saben hacer, pues nos adaptamos. Hay una señora que seguimos, que podemos hacer videollamada, pero no le haya. Entonces, pues, nomás por teléfono. Y ya por teléfono hemos estado haciendo la relación terapéutica y pues se sigue haciendo. Porque sí hay estas brechas tecnológicas, la limitación no verbal, ¿sí? De repente, pues, nada más vemos el rostro. Y como muchas veces, ¿no? En la cámara yo creo que les pasa, porque a mí me pasa muy seguido, que tú estás viendo para acá, pero en la cámara sales que estás viendo para otro lado, ¿verdad? Pero pues nuevamente son las salvedades que tenemos que hacer, pero que se compensan con el tono de voz y sobre todo con lo que estás diciendo. Los distractores, ¿verdad? Porque siempre pasa el panadero con el pan, o pasa el del gas, o pasa el de la basura, o hay otras cosas. Entonces, que también de repente tenemos esos distractores que pudieran sacar del momento. Pero eso nos pasa a veces pues en todos lados, ¿verdad? De repente nos sucede. También tenemos las crisis agudas, menor control operativo en emergencias psiquiátricas graves, que ese es otro de los elementos que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque así como que vamos a verlos más adelante, hay algunos pacientes que sí se va a poder, pero hay otros pacientes que no se va a poder. Y que también tenemos que ser honestos ante eso. Y bueno, pues seguimos. ¿Se puede garantizar su efectividad? Dice, pues no se puede garantizar una efectividad al 100%, como tampoco en la presencial, ¿sí? Muchas de las veces depende les digo, no solamente del terapeuta, sino también de la persona. Entonces la efectividad no depende del canal, en este caso de la pantalla, sino de las variables humanas y técnicas, ¿sí? Eso es lo que va a depender. Así como de manera presencial, de repente nosotros pues también podemos tener muchos ruidos, muchas situaciones, que si el paciente no llega, que si no se siente comprometido, que si no prioriza su situación y que a veces no llega, pues no podemos garantizar así, que no siga indicaciones, pues lo mismo nos pasa. Entonces es una situación donde tiene que haber un compromiso mutuo, ¿verdad? De yo querer crecer, de querer aprender, de querer hacerlo. Y obviamente el tuyo, el de dar el abordaje, del comprometerte, del seguir también haciendo notas, estudiando, porque no nada más es escuchar, es cuando escuchas y dices, a ver, esto, ¿cómo le hago? ¿Qué haría Freud? ¿Qué haría Rogers? ¿Qué haría Peirce? ¿Qué haría quién? O sea, tenemos que irnos a nuestras bases y recordar qué es lo que hacemos, como en cualquier otro momento. La idoneidad del caso, que es evaluar si el motivo de consulta se beneficia en este formato,
que eso lo vamos a ver un poquito más detenidamente más adelante, porque ya les decía, no para todos va a ser igual. Si tú tienes un conflicto donde realmente los rasgos depresivos o la idea de suicida sea muy latente, pues no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque necesitas gente y alguien que esté ahí para dar esa mano. Si de alguna manera son crisis muy fuertes de ansiedad, pues obviamente que también está esa parte. Hay elementos como que tenemos que tomar en este caso, como la ética profesional, que en este caso es garantizar la parte de la confidencia de las personas que en algún momento dado pues se sientan seguras de que tú estás haciendo lo que tienes que hacer, pero sobre todo de que, como les decía, no haces alianzas con las otras personas, sino que ese es el proceso, va a ser siempre individual. Bueno, se me olvida que es para acá. Entonces, bueno, me fui para allá. A ver. Ándale, ya acabé. Entonces es eso. Vamos a ver que precisamente les digo, todo esto tiene bases, no es simplemente de que ya se nos ocurrió dar la terapia en línea, no, ya hay investigaciones donde se habla precisamente de esa efectividad. Precisamente en estos ensayos clínicos aleatorios que ha organizado el APA, que es la Asociación Americana de Psicología, ¿sí?, en la que precisamente se ve la efectividad, se les pregunta a los pacientes, ¿tienes efectividad? ¿Hay apego a tratamiento? ¿Hay modificaciones? Y se han hecho este tipo de análisis, de encuestas. También los metaanálisis, que es analizar el proceso terapéutico de una persona, el visualizar que precisamente haya cambios, que las personas lo sigan, que las personas pues muestren una funcionalidad muchísimo mejor después de haber tenido sus terapias. Y obviamente también está la neurobiología interpersonal, que también son elementos. Estos cambios que hay a nivel terapéutico, pues obviamente también se van a ver reflejados en la parte pues de la persona, ¿sí? Van a poder descansar más. O sea, sí encontramos evidencias del trabajo que nosotros estamos haciendo. Y entonces vamos a ver que se evalúa la idoneidad, lo que les decía. Cuando un paciente, ¿sí?, vamos a evaluarlo y lo vamos a tener ahí. El primero es cuando tenemos que checar su perfil clínico y gravedad del motivo de consulta, ¿sí? Si no es una persona que esté en una depresión demasiado profunda, con síntomas, por ejemplo, de pues de intentos suicidas activos, o sea que lo esté haciendo, pues esa persona, si lo está haciendo estas dos condiciones, pues claro que necesitamos que sea algo más personal. ¿Por qué? Porque tienes otros elementos para hacerlo y puedes actuar. Pero si son personas que están pasando por situaciones de dificultad, que en ese momento nada más lo están sintiendo, pues los puedes orientar. Puedes preparar a una persona, por ejemplo, si es muy nerviosa, para que haga un examen, para que vaya a una cirugía. Eso lo puedes hacer, ¿sí? Si la persona de alguna manera demuestra que tiene cierto control emocional, a pesar de que pueda caer en algunas crisis, porque todos caemos en crisis, eso también te da una garantía de que el paciente es idóneo. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo que les decía, esta parte pues el de la demanda psicológica con las competencias tecnológicas y logísticas. Si es una persona que, aunque es leve, pero nomás no le da no se hace amigo del celular o de la pantalla, pues a veces no se va a poder. Entonces, pues si no hay esa situación, pues es mejor decirle, ¿sabes qué? O si, por ejemplo, hay veces que no se dan cuenta que en algunos lugares el internet no es constante. Entonces, si no es constante y cada rato se va, pues te vas a quedar a medias. No hay una continuidad. Ya ven los trucos, incluso para las clases, ¿no? Dices, no, pues mejor apagamos la cámara y así ya hay más estabilidad. Pues si entonces es así, pues entonces mejor una llamada telefónica,
porque entonces te evitas esos elementos. Las condiciones del entorno de privacidad, que en este caso ya habíamos mencionado, y que también la persona se necesita ser segura, que tenga ese espacio donde pueda hablar. ¿Por qué? Porque les digo, yo tengo mis audífonos y donde estoy yo no oyen lo que yo digo, ¿verdad? Y del otro lado también. Pero si es un lugar donde hay mucha gente, donde no hay esa privacidad para que tú puedas hablar, pues también vamos a catalogar esa situación. Y por último es la capacidad de autorregulación y anclaje que el paciente debe de tener para, de alguna forma, ya dada la confianza, dado el elemento, la persona pueda sentir y brindar la confianza al que le acompaña para que le pueda responder y viceversa. ¿Cuál es un protocolo de seguridad que sí sería importante seguir, verdad? Uno, primero, la firma de consentimiento informado, ¿sí? Que la persona, mira, el acompañamiento es así, tiene estas características, mandarles el documento y que lo firmen y que nos los manden. ¿Por qué? Porque ese es su consentimiento, como debería de haber en cualquiera, aunque sea cara a cara, y que muchas veces no se hace, tener ese consentimiento informado de la persona. Por otro lado, el registro de la ubicación física, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque aunque tú de alguna manera no sepas, digo, yo tengo un paciente, no sé, en Navojoa, y nomás digo en Navojoa, pero no tengo su dirección, y si le pasa algo, pues tengo que saber en dónde está. Por lo mismo, lo siguiente, tengo que tener un teléfono de contacto de emergencia por cualquier cosa, que obviamente eso es importante que nosotros lo podamos checar. Si algo le pasa, porque puede ser ni siquiera por la terapia, si es un paciente diabético, hipertenso, que tenga una crisis por diferentes circunstancias, pues tenemos que hablar, así como si lo tuviéramos face to face. Sí, a veces solamente tenemos el contacto de la persona, pero no sabemos a quién le vamos a hablar si le pasa algo. Y eso sería muy importante. El que nosotros en este protocolo, pues obviamente hagamos una entrevista previa con estos elementos para saber si la persona la voy a poder atender en acompañamiento en línea. O definitivamente, pues localizamos a alguien. Ahora, por ejemplo, ya digo de siempre, pero ahora un poquito más formal o más accesible, los grupos de psicólogos por ciudades. Entonces, bueno, siempre es bueno tener un psicólogo por donde sea para decirles, mira, presencial allá y esto. Entonces, eso ayuda. Pero les digo, en muchos lugares la ventaja es que podemos tener esos elementos. Ya casi para terminar, dice, la terapia en línea es un puente contemporáneo que nos recuerda que el encuentro genuino entre dos seres humanos trasciende la presencia física. La sanación no depende de compartir las mismas cuatro paredes, sino de construir un espacio seguro de aceptación incondicional, empatía y autenticidad. San Camilo les decía, generalmente es lo que hacía. Primero el contacto. Obviamente estamos hablando por ahí de 1575, cuando él empieza su labor, a 1614, pues todo era presencial, ¿sí? Nada más que no todo estaba permitido. ¿Por qué? Porque las reglas en ese entonces pues eran de otra forma. Y entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer él? A cambiar las reglas, a empezar a ver a las personas como personas, a empezar a buscar que las limpiaran, que las alimentaran, que de alguna manera las escucharan. Y ya después, ya mucho después, ya entonces les empezaba a hablar de Dios. Antes los hacía sentir personas. Muchas de las veces vemos como privilegio de repente que pues en algunos lugares pues hay el acceso a psicólogos, pero de verdad que hay otros lugares donde no hay un acompañamiento, donde no hay a quien contarle lo que tú estás pasando, o no confían en los que están aquí porque todos se conocen.
Y entonces dices, pues le voy a contar a la psicóloga que es la prima de para allá, o el primo de para acá, pues no hay. Entonces por eso a veces es importante el rescatar esa parte de la humanización en las personas, de que nosotros tenemos derecho a ser escuchados, y nosotros además del derecho tenemos pues la necesidad. Si nosotros lo guardamos y lo dejamos aquí, ¿qué es lo que nos pasa? Nos enfermamos, primero de la cabeza, porque nos hacemos neuróticos, nos hacemos, nos estresamos, gritamos, etcétera. Pero y si eso no basta, después llega la parte física, porque nos duele la cabeza, nos duele los hombros, nos duele la cadera, nos duele la espalda, y muchas de las cuestiones son de origen psicológico. Si nosotros podemos inhalar, inhalen conmigo, y exhalar así, pues ya se siente padre, ¿verdad? Y si lo hacemos y lo agarramos como un hábito, y también los que están allá en pantalla lo hacen, se siente. O no es importante los que nos están allá que los tomemos en cuenta. No se siente bonito. Digo, cuando yo estoy tomando clases y el maestro me dice, oye, tú estás allá, pues siento que también soy partícipe. Entonces esa parte de la virtualidad la tenemos que ganar, tenemos que hacer alianza. Si nos hace falta desarrollar algo, pues lo tenemos que desarrollar. Si nos hace falta de alguna forma el que nosotros aprender a utilizar mejor la tecnología, pues hay que hacerlo, ¿verdad? La distancia digital, dice aquí, lejos de ser una barrera, se convierte en un lienzo donde el consultante decide dónde abrir su mundo interior, encontrando comunidad en su propio entorno. Entonces es lo que tenemos que garantizar, que las personas que vienen con nosotros, que vamos a acompañar, y que vamos a acompañar de diferentes maneras. A veces es desde la orientación social. Yo colaboro también con pacientes renales, y pues no todos están aquí en Guadalajara. Ojalá todos estuvieran aquí, pero pues no, también hay de otras ciudades. Y la orientación social, cuando tú les explicas y les dices, mira, estás enfermo de esto, tienes que hacer esto, les haces esto, pues la persona se siente orientada, sabe lo que va a hacer, ¿sí? No me toca, pero digo, como orientador social de la enfermedad, de repente, bueno, yo digo lo básico, ya lo especial pues ya viene la profesional. Pero por ejemplo, desde el paciente renal que no puede comer muchas cosas, pues ya lo orientas y les dices, mira, puedes comer esto, seguramente lo que te dice el paciente, que ya está harto del pollo, entonces dice, seguramente ya no quieres pollo, entonces mira, puede hacer esto, te puedo canalizar con la nutrióloga para que pase, ¿no? A veces desde la oración, también en la parte espiritual, como ustedes han escuchado, colaboro también en Pastoral de la Salud, y de verdad, hacer una oración en línea, ¿sí? También la gente se siente parte, porque a veces pues dicen, ¿dónde está Dios? Pues también digo, hay que verlo en todos lados, y pues también en la virtualidad, en el acompañamiento, y también se hacen muy padres trabajos, imagínense, ¿no?, psicológicos también, ¿sí? Ya podemos dar talleres. Les digo, claro, hay que hacer una velación previa para poder llegar, para que podamos de alguna forma prever si va a haber alguna dificultad, porque muchas veces hacemos ejercicios y no somos conscientes de que estamos abriendo cosas ahí, y entonces ya se acaba la hora y ya pum, ¿no? Tenemos que darles herramientas para que si esto pasa, pues entonces ahí seguimos en una llamada o seguimos en esto. Entonces sí es importantísimo. Al final, la tecnología es solo el medio. Lo verdaderamente transformador sigue siendo la calidez del vínculo, la escucha profunda y el descubrimiento mutuo que ocurre de pantalla a pantalla. Porque al final de cuentas es un encuentro con una persona. Y qué increíble y qué satisfactorio es cuando tú de alguna manera tienes ese contacto en relación a lo que la persona está viviendo. ¿Cuántos de nosotros, sí, ya no lo voy a ocupar, cuántos de nosotros no hemos recibido
un texto que nos ha sacado una sonrisa. Un texto que nos ha sacado una sonrisa, ¿verdad? Una llamada que nos ha hecho el día. ¿Verdad? Ahora el 10 de mayo, ¿verdad? Así como hay bromas, también hay cosas, ¿verdad? Entonces, también eso es importante. No es el medio, no tenemos que alejar, así como que la tecnología es el diablo, no. Es checar que obviamente se utilice para lo que se necesita, acercarnos, ¿va? Generalmente los que me siguen en mi WhatsApp ven los estados. Yo generalmente todos los días les pongo posts y ahora últimamente he estado saludando y les dejo una tarea. Y la tarea creo que de la semana pasada fue: háblale a esa persona que quieres pero que ya tiene mucho que no sabes de ella, porque tenemos muchos que la vida nos va llevando hacia un lado, hacia otro, y de repente, ay, te quería, pero para que te siga queriendo, pues necesito saber de ti, porque así como nos vinculamos, desafortunadamente también nos desvinculamos. Me da mucho gusto ver a Laura aquí, que precisamente ya tenía mucho que no la veía, y muchísimas gracias, porque nos tenemos que seguir vinculando, tenemos que estar vinculados, y el acompañamiento psicológico que va aunado a ese trabajo de que te sientas persona, de que tengas esa experiencia de persona, va con los vínculos. Así que todos, ahora sí que su tarea es: contacten a esas personas que están lejos. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros nos vamos humanizando. Entonces, pues ese es el objetivo, que realmente todos estos aspectos virtuales bien llevados, obviamente que abonan a la salud mental de nosotros como pacientes o como acompañados, pero también como profesionales. Entonces, pues tenemos que seguir esas guías para poder acercarnos. En lugar de cerrarnos, hay que abrirnos a estas posibilidades, porque eso nos ayuda bastante. Si ya las tenemos, pues hay que usarlas. Si ya tenemos estas herramientas, hay que usarlas. Así que, pues de mi parte, esa es la reflexión: que no le tengamos miedo a la tecnología, que sí, muchos de nosotros nacimos sin celulares, vaya, sin computadoras, ¿verdad? Casi, bueno, de las comerciales, de las otras ya había, pero de las comerciales, pues sí, con la maquinita de escribir, con el telefonito de el ring ring, nos acercábamos a la gente. Entonces, pues, ¿qué más que acérquense? A ver, ¿conocen a la gente que tienen al lado? Pues establezcan un vínculo, salúdenla, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. ¿Sale? Espero que les haya servido esta reflexión.